Te invito a que sigamos estudiando las historias que contó Jesús. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos de esta historia, de esta viuda que pedía justicia a un juez injusto y cómo por su insistencia esta viuda recibió respuesta? Jesús contó esta historia para desafiarnos a ser insistentes, a orar y a no bajar los brazos, a no desmayar. Hoy, pegadito a esa historia, en San Lucas capítulo 18, Jesús nos va a contar otra historia que nos enseña sobre cómo orar. Le puse un título, a ver, presta atención. El título es Oración se escribe con H. Sí, ya sé que puede ser un error en la ortografía, pero ¿por qué? Porque la oración tiene mucho que ver con la H de humildad. La oración deja de ser oración si simplemente yo hablo conmigo mismo o doy un discurso que no puede hallar cabida en el trono de gracia donde Dios está sentado. Se dice que la oración es el arte de tener una buena comunicación con Dios y no solamente expresarle lo que mi corazón siente y desea, sino también poder recibir respuesta. La oración es la madre de las comunicaciones. Cuando uno aprende a comunicarse bien con Dios, sin duda que va a mejorar su comunicación con todos los que le rodean. Es por eso que debemos volvernos cada vez más expertos en este arte de saber cómo comunicarnos con Dios. Así que te invito a que juntos vayamos a San Lucas capítulo 18. Me encantaría que si tenés una Biblia a mano o la aplicación en el celular, puedas buscar San Lucas capítulo 18. Es una historia muy cortita, pero que nos hace ver otra vez más que Dios le presta más atención a las cosas que no se ven que a las cosas que sí se ven. Cabe la aclaración, lo cuenta 1 Samuel capítulo 16, cuando Dios tiene que elegir un nuevo rey para Israel y busca a una persona, no está buscando sus medidas, no está buscando una fisonomía especial, está buscando un corazón como el suyo, un corazón que sea obediente y dócil. Y el profeta Samuel es guiado a ir a la casa de Isaí, en Belén, y ahí pasan todos sus hijos, desfilando porque Samuel quería ungir al nuevo rey. Al principio, cuando ve al hermano mayor, Eliab, aparentemente tenía un cuerpo robusto, bien trabajado, tenía una especie de pinta de guerrero, y casi que Samuel tiene ganas de ir a ungirlo, diciendo, debe ser este. Y Dios le dice por el Espíritu de Dios a su corazón, Samuel, no mires a lo imponente de su estatura o a lo que se ve por fuera, porque yo estoy mirando otra cosa. El hombre ve lo que tiene delante de los ojos, pero yo veo el corazón, le dice Dios a Samuel. ¿Sabes? A la hora de orar, de desarrollar este arte de saber cómo comunicarnos con Dios, es muy necesario entender este primer principio, que para acercarnos a Dios, Dios le presta mucho más atención que a cómo estoy vestido, que a las palabras que uso, que a las cosas en las cuales creo yo que me habilitan para acercarme a Dios, que a mi trayectoria o a mi experiencia o a mi conocimiento. Dios le presta atención a mi corazón. Dios en este mismo instante está mirando tu corazón y el mío. Y quiero que nos vayamos a San Lucas capítulo 18. Jesús cuenta una historia que tiene que ver con la oración, pero tiene que ver con algunas personas que tenían una actitud incorrecta a la hora de buscar a Dios y a la hora de pensar en sí mismos. Estamos en Lucas 18 y en el versículo 9 dice, a unas personas que confiaban en sí mismos como si fueran justas y menospreciaban a los otros, les dijo también esta historia. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Los fariseos se dedicaban a estudiar la ley, eran gente
que prácticamente era intachable delante de la sociedad, cuidaban muchísimo las apariencias, trataban de cumplir todas las leyes y hasta la tradición nos cuenta de que ellos habían agregado a las leyes de Dios algunas especies de protocolos, ya que estamos en este tema de agregar algunas cositas más a la vivencia de todos los días. Ellos le habían agregado más preceptos, estatutos y ordenanzas a la ley de Dios, como para mejorar hasta la ley de Dios, para ser aún más santos de lo que Dios esperaba que ellos sean, más justos de lo que ellos esperaban que sean. Es por eso que los fariseos tenían una autoestima demasiado elevada y se creían ser superiores a los demás. Ahora, también otro hombre subió al templo a orar, y este hombre era publicano, era recaudador de impuestos. Cada vez que uno lee los evangelios, los recaudadores de impuestos, cabe la aclaración, eran judíos que cobraban impuestos para Roma. Así que eran considerados despreciables para la mayoría de las personas. Como si eso fuera poco, también los cobradores de impuestos tenían una fama de quedarse o cobrar de más y de esa forma enriquecerse ilícitamente a costas de sus hermanos judíos. Entonces, decir publicano, cobrador de impuestos, y decir pecador, ladrón, eran sinónimos. Así que vemos a dos personas, cuenta Jesús, que suben al templo a orar. Quiere decir que los dos querían encontrarse con Dios. Estas dos personas querían tener una oportunidad de comunicarse con Dios y recibir respuesta. Ahora, interesante, vamos a aclarar esto. La Biblia dice que Jesús contó esta historia porque había personas ahí, en su auditorio, que quizás era al aire libre, que confiaban en sí mismos como que fueran justos y menospreciaban a los demás. Menospreciar es darles un valor por debajo de lo que realmente valen. ¿Qué cosa esto de la autoestima, de la autoconfianza? Quizás habrás escuchado, tenés que tener confianza en vos mismo. Y hay una línea muy delgada entre poder desarrollar lo que Dios me regaló para hacer, con confianza de que Dios me dotó de alguna capacidad, de algún talento. Eso es una cosa. Ahora, qué delgada es la línea para creer que yo puedo por mí mismo. Y quizás has escuchado muchos mensajes de autoayuda que te dicen, vos podés, todo te va a salir bien. Y todos sabemos de que esas son medias verdades. Y que muchas veces chocamos con nuestra propia debilidad y nos damos cuenta que no podemos y que las cosas no nos salen bien. Jesús precisamente contó esto porque hay un problema. Cuando uno tiene una autoestima baja, por lo general se siente tan frustrado que desprecia a los demás. Es así. Es como que trata de rebajar a los demás a la misma altura de lo que él se siente, o quizás, si puede ser, humillarlos un poquito más. Hay mucha gente que desprecia y maltrata a los demás y alguno dirá, pero ¿con qué razón? ¿Qué le hicieron los demás? Y tiene mucho que ver con la frustración de sentir que no sirvo, que no valgo. Ahora, quiero decirte que también está el otro extremo, que es al cual apela el Señor Jesús y habla de estas personas que se creen tan importantes, que se creen más importantes que los demás, que confían en sí mismos como que lo que ellos han logrado ha sido por esfuerzo propio y no por la ayuda de Dios, por la gracia de Dios. ¿Y qué le pasa a estas personas que se creen que todo lo ganaron con su propia fuerza y con su buena conducta y buena moral? También terminan despreciando a los demás. El libro de Proverbios dice que le falta entender, le falta entendimiento a aquel que desprecia a su prójimo. Estamos en una época donde nos despreciamos. Es más, quizás este tiempo de cuarentena ha logrado sacar a veces de nuestro corazón reacciones frente a las personas que tenemos alrededor que quizás han mostrado desprecio, menosprecio. Quizás nuestro orgullo ha hecho que a veces nos lastimemos con las personas que más tendríamos que cuidar y valorar. Volvemos a la historia, pero cabe esta aclaración de que dos personas suben al templo a orar. ¿Te acordás? Uno fariseo, no solamente conocedor de la ley, sino alguien que le había agregado a la ley más cosas como para ser más justo todavía. Y sube este cobrador de impuestos reconocido como alguien que
hacía las cosas mal y era pecador y ofendía a Dios. Los dos suben. Sigamos con la siguiente escena. Dice el versículo 11 de Lucas 18, el fariseo, puesto en pie, fíjate la postura. Jesús nos presenta la profesión, nos presenta la postura, nos presenta las palabras y también nos presenta los pensamientos de su corazón. Así que, ¿qué hace el fariseo? Primero, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, que son injustos, que son infieles en sus matrimonios. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. ¿Lo tenés a este muchacho? Dice la Biblia, ya arrancamos mal, si la oración es el arte de saber cómo comunicarnos con Dios y tener respuesta, Jesús desde el principio aclaró de que este hombre oraba consigo mismo. Quiere decir que no importa tanto la profesión que tenga, la experiencia, el currículum, las cosas que teóricamente creo que me respaldan a la hora de acercarme a Dios, porque Dios sigue mirando mi corazón. Y no importa tanto las palabras que les puedo decir a Dios. Jesús en San Mateo 6 nos cuenta de que hay mucha gente que cree que por las muchas palabras que usa Dios lo va a escuchar, o por repetir muchas veces lo mismo. Ahora, qué triste es que muchas de nuestras oraciones son diálogos con nosotros mismos. Aclaremos algo, hace bien a veces dialogar con nosotros mismos, pero eso es una cosa. Muchas veces llegamos a la reflexión y nos damos cuenta de algunas cosas cuando decimos, bueno, a ver, voy a hablar conmigo mismo. Solía decir mi abuela o las abuelas, che, consultalo con la almohada, hacete un examen de conciencia. La idea de examinarse tiene que ver con tratar de yo darme cuenta cuáles son mis actitudes, mis intenciones. La Biblia nos invita a examinarnos, pero nos invita a examinarnos de acuerdo a la luz que nos da la palabra de Dios y a lo que el Espíritu de Dios nos revela. Porque muchas veces nos examinamos y como este hombre creemos que está todo bien. ¿Por qué? Y porque a veces nuestra forma de creer que estamos bien con Dios es comparándonos con los demás. Me tomo un matecito antes de que se me enfríe. ¿Sos de compararte con los demás? ¿Qué tema? Cuando tenemos hermanos y nos comparamos unos con otros y empezamos a decir, a ver, quién es el más preferido? ¿A quién le compran más? ¿Qué tema cuando como matrimonio a veces competimos por quién es más amable o es mejor papá o mejor mamá? Qué triste que es el compararnos. La comparación es buena si me sirve para exaltar y valorar al otro. Por ejemplo, el libro de Cantares, Cantar de los Cantares, es el libro romántico y entonces el amado, el novio, empieza a comparar a su novia, a su amada, con un montón de otras cosas. Bueno, hace una especie de descripción de toda la creación y habla de animales y habla de la flora y la fauna de la época. Quizás alguno se sienta ofendido, pero lo que está haciendo este novio, este amado, es que está tan enamorado que usa comparaciones para decir, sos más valiosa que todo esto, sos más hermosa que todo esto, sos más dulce que esto. Cuando la novia, la amada, quiere elogiar a su novio, empieza también a compararlo, pero no para degradarlo, sino para decir, sos tan valioso que superás a todas las demás personas que yo haya conocido. Cuando pensamos en alabar o adorar a Dios, tiene mucho que ver con que usemos la comparación. La Biblia nos muestra en el libro de los Salmos que una de las formas de alabar a Dios es decir, Señor, tus obras son inigualables, no tienen punto de comparación, son insuperables. Cuando adoramos a Dios estamos reconociendo de que Él está por sobre todas las demás cosas que a mí me pueden interesar, sobre todo otro Dios, otro nombre. Y estoy exaltándolo, estoy adorándolo, estoy comparándolo y diciendo, sos mejor que todo. Hasta ahí está todo bien. Ahora de ahí en más,
comparar a los demás para humillarlos o para yo creerme ser superior, todo eso raya con el orgullo que Dios desprecia. Vemos a este hombre que comienza su oración consigo mismo, pero diciendo Dios. O sea que está usando el nombre de Dios, está invocando a Dios, pero Dios no está escuchando esta oración. O sea, sí la escucha porque sus oídos escuchan hasta la caída de un alfiler, sabe cada sonido y cada cosita que pasa, pero está rechazando esta oración. Eso es lo que nos quiere contar Jesús. ¿Por qué? Porque el orgullo lo lleva a decir, Dios, te doy gracias, hasta ahí está todo bien. El problema es cómo siguió la oración. Te doy gracias porque no soy como las demás personas. Porque no soy ladrón, no soy injusto, no soy infiel. Te doy gracias por todo lo que hago. Y es como que empieza a sacar su chapa, su currículum y a decir, vos sabés que yo ayuno 2 veces por semana. Sabés que de todo lo que gano te doy la 10ª parte. Sabés. Y es como que Jesús no nos sigue contando cómo sigue la oración. Para una muestra basta un botón, dice la frase. Para saber de que este hombre siguió hablando consigo mismo, alimentando su propio ego y tratando de justificarse a sí mismo, como diciendo, Dios debe estar contento conmigo porque yo soy mejor que los demás y porque hago esto y lo otro. Ahora cabe la pregunta, cuando vos y yo oramos, ¿de qué hablamos con Dios? ¿Cuál es la actitud que Él ve en nuestro corazón? Vamos a la otra parte. ¿Te acordás? Este fariseo de pie. Este fariseo como erguido, como orgulloso de sí mismo, como diciendo, estoy tan confiado en lo que soy, en lo que hago y en lo que no hago, y en que hasta termina su oración diciendo, y no soy como este cobrador de impuestos, despreciando a los demás, pensando que Dios debe estar feliz de escuchar su oración. Ahora Jesús nos muestra esta realidad. Del otro lado estaba la postura de alguien que, dice el versículo 13, pero el recaudador de impuestos, estando lejos, ni siquiera se acercó y se puso adelante en el templo, sino que a lo lejos ya vemos alguna actitud de que se daba cuenta que no merecía. Sigue diciendo, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. ¿Alguna vez te sentiste así cuando te acercaste a Dios? A ver, levantar los ojos al cielo lo puede hacer cualquiera. Estamos hablando de alguien que se da cuenta y es consciente de que le ha fallado a Dios. Y no le da lo mismo. Y no es que dice, bueno, total Dios es bueno y nos perdona a todos. Hay alguien que por el poder del Espíritu de Dios se ha dado cuenta de que no puede ni quiere seguir viviendo una vida ajena a Dios, ofendiendo a Dios. Y ahora vienen sus palabras. Tanto el quedarse a lo lejos y no atreverse ni siquiera a levantar la mirada, nos van mostrando lo que ahora sí se puede ver. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué dice en su oración? Dice que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí, soy un pecador. Esto de golpearse el pecho es algo muy antiguo y tiene que ver con que tengo una angustia y un dolor por haber fallado, que es como que estoy reconociendo que fue mi culpa. No estoy justificándome porque los otros hicieron peor que yo o porque yo soy mejor que otros. No busca la justificación y el perdón a través de la comparación ni tampoco a través de las cosas buenas que pudo haber hecho. Se golpea el pecho, no se atreve ni siquiera a levantar la mirada y dice, trátame con compasión, yo soy un pecador. A veces las oraciones más cortitas que salen de un corazón sincero son más importantes que cualquier otra. Termina diciendo el Señor Jesús, les digo que este volvió a su casa justificado, perdonados, en vez que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La reflexión le pusimos como nombre, la oración se escribe con H de humildad.
No hay oración verdadera si no hay un corazón humilde. Ahora, yo quiero decirte esto. Muchas veces hemos pasado de un lado al otro. Hemos reconocido nuestros pecados, hemos pedido perdón y después hemos empezado a transitar esta relación con Dios hasta que algún momento empezamos a creernos ser superiores a los demás. Y es ahí donde nuestra vida espiritual y nuestro tiempo de comunión con Dios se rompió. Porque cuando nuestras oraciones dejan de salir de un corazón humilde, nuestras oraciones no tienen respuesta. Cabe la aclaración y la pregunta: cuando vos y yo nos comunicamos con Dios, ¿en quién confiamos? El profeta Daniel, cuando está pidiendo perdón porque Israel había ofendido a Dios, y más allá de que era el pueblo que Dios había elegido para mostrar a través de ese pueblo su gloria y la luz suya a todas las naciones, Israel había fallado, había sido desobediente y no había corazones que reconozcan ese error. Daniel hace una oración que te invito a que leas en Daniel capítulo 9, pero cuando está pidiendo a Dios que Dios responda, ¿sabes qué dice? No elevo mi oración confiando en mi propia justicia, sino en tus muchas misericordias. Dios le complace que cuando nos acerquemos a Él, en vez de confiar en lo que hicimos bien o en lo que no hicimos, o en que somos mejores que otros, a Dios le encanta cuando en nuestro corazón está la humildad para reconocer que si vamos a ser escuchados es por su compasión y por su ternura. Esta historia te pido que la sigas investigando, porque hay muchas cosas que Dios quiere enseñarnos a través de esta historia para que nuestra oración pueda crecer, para que nuestra comunión con Dios pueda crecer. Sin una oración que es escuchada, no podemos hablar de comunión o una buena relación con Dios. Y quiero hablarte de algunos efectos que produce para que vos y yo nos demos cuenta si realmente nuestra oración es escuchada y es valorada por Dios, como la de este cobrador de impuestos, que el mismo Jesús dijo, Él descendió perdonado. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, no confiando en nosotros ni en la comparación, sino en la gracia, el amor y lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, lo primero que recibimos es perdón. Este hombre volvió perdonado. ¿Sabés que el tema del perdón, porque ofendemos constantemente a Dios, es vital para una buena relación con Él? Es vital para la eternidad. Necesitamos arreglar nuestras cuentas, pero es vital llevar una vida de confesión diaria, porque una de las cosas que trae el perdón es pureza de corazón. Jesús dijo, son dichosos aquellos que tienen el corazón limpio, porque ellos pueden ver a Dios. Todo lo que es hermoso tiene pureza. Y todo aquello que ha dejado de ser puro ya tiene algunos vestigios manchados que arruinan esa hermosura que Dios le quiere dar. Qué maravilloso es arrepentirnos de todo corazón y recibir el perdón de Dios. Es prioritario. Segundo, ese perdón de Dios nos da pureza de corazón, de intención, de pensamientos. Y como consecuencia, esto trae paz al corazón. Cuando oramos a Dios y hacemos contacto con Él, recibimos perdón, pero también recibimos pureza en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, de desear, y recibimos paz. Cuando nos acercamos a Dios y hacemos contacto con Él, recibimos paz. Dios nos da una nueva perspectiva de las cosas y recibimos el poder para seguir adelante. Yo quiero que en este tiempo pienses cómo son tus tiempos de encuentros con Dios, porque tener comunión es tener una unidad con Él tan cercana que hace que podamos experimentar su presencia.